Desatadas y sin filtros. Comenzamos. Comenzamos. Soy Majo. Nosotras somos Desatadas Y sin filtros. Te damos la bienvenida. Este es nuestro primer video que vamos a hacer. Nosotras somos amigas desde hace algunos años y pues dentro de nuestras historias y nuestras patoaventuras ahora queremos sumar esta nueva oportunidad de hacer cosas diferentes. Claro, porque lo hemos visto mucho, ¿no? Videos donde quiera, podcast, en los que se expresan y siempre decimos, yo lo podría hacer, ¿por qué no? O sea, y no con el contexto de algo formal, ¿no? Al contrario, es como poder desahogarte a través de alguien más. Sí, la verdad es que nosotras, bueno, yo ya tengo varios años dedicándome al ramo del estilismo. Y pues en el transcurso del tiempo he conocido a muchísimas personas, tanto hombres como mujeres, y entonces es como una oportunidad en la que ellos nos han contado todas sus historias, ¿no? O sea, tenemos muchísimas patoaventuras que nos han compartido, y entonces la intención justamente del canal es poder compartir un poquito de nosotras, de nuestra historia y nuestras aventuras, pero también de las personas con las que convivimos. Y también pues de ustedes, si ustedes nos quieren compartir y algún tema les interesa, de igual manera pues estarlo tratando. Claro, podemos tener invitados. Creo que esto va a ser algo de libre expresión, porque como decía Tania, podemos invitar a gente y también a esas personas que quieran darle voz a través de nosotros, pudiendo mandar sus historias, mandándonos un mensaje o tal vez escribiéndonos para que puedan llegar a este lugar con nosotros. Y pues sí, también tenemos muchísimos amigos y amigas, Muchos, ¿no? Que pues obviamente en el transcurso del tiempo vamos a irlos invitando para tener diferentes temas de conversación y también para dar diferente oportunidad a que los conozcan. Muchos de ellos ya tienen también como sus propios canales o sus propias dinámicas, podcasts, etcétera. Tenemos amigos que les gusta cantar mucho, ya después los estaremos trayendo también para que los escuchen, los sigan y pues de esa manera podamos ir interactuando un poquito más con ustedes y también con nuestro entorno. Claro, la idea de este primer programa pues es que nos conozcan un poco a nosotros para que podamos identificarnos. Nosotros somos de Guanajuato y pues decía Tania, nos dedicamos al estilismo. Yo también trabajo con ella y a lo largo de este tiempo he aprendido muchas cosas y creo que es algo que me gustaría compartir en algún momento, ¿sabes? Porque siendo una persona nada que ver con este mundo, estoy atrapada en él, ¿no? Ya estos días para mí son como no poder salir de la rutina sin maquillarte o sin arreglarte porque sabes que es tu trabajo. Y hay veces en las que de verdad mi ánimo no está bien y no lo quiero hacer y me siento culpable. Entonces son cosas que probablemente tú también pasas día con día, ¿no? ¿Tú quieres agregar algo? Pues no, yo creo que igual vamos empezando con el tema que elegimos para esta primera edición. Y entonces, pues, dale Majo, empecemos. ¿Yo? Creo que el tema es muy fuerte. Lo platicábamos antes de empezar y pues el tema se llama reincidencias. Esas reincidencias, ese talón de Aquiles que tenemos, esa persona a la que decimos que ya no le vas a volver a marcar, que ya te hizo suficiente daño, que estuvo contigo pero que ahora ya no quieres que esté y por una o por otra cosa regresas con él. Regresas a escuchar sus mentiras o sus mensajes que son mentiras también y empiezas como a tener una conversación en la que no puedes salir, te atrapas, ¿no? En mi caso, ha habido varias personas que cuentan como reincidencia, pero creo que va a ser poco a poco. En este momento creo que solamente quiero liberar un poco de la tensión porque, siéndote honesta, estoy muy nerviosa por este primer programa. Se me empieza a ir la voz. Creo que es parte de, pero espero que a lo largo de los programas, que espero sean muchos, podamos ir compartiendo y que cada vez nos hagamos más amigos entre todos para que podamos sentir la confianza de estar aquí. Pues mira, la verdad es que te soy como bien honesta, tampoco yo no soy como muy dada a hacer cosas. Acá Majo sí es de las que tiene un buen de videos en TikTok y le gusta andar haciendo sus edits y todo eso. Yo la neta es que no, o sea,
aparte que no soy como muy buena con la tecnología, no es como algo con lo que yo me familiarice mucho, con la interacción y la vinculación con las personas. Más sin embargo, pues fue como una idea que nace y así como la ven, ¿no? Toda bonita y toda así, está bien loca. Estamos. Entonces, Estamos. cuando le surgen ideas o le dan cosas por hacer, pues creo que algo que ha caracterizado a nuestra amistad ha sido eso, que una le sigue el juego a la otra, ¿no? Y entonces de repente fue como de, ¿y si lo hacemos? Y fue, pues vamos a hacerlo, total, ¿qué puede pasar, no? Entonces, a final de cuentas, la intención justamente es esa, ¿no? Que sea un rato ameno para nosotras y pues esta aventura más, ¿no? Y como decía Majo, pues no fue muy difícil, honestamente, como elegir el tema, porque hace un par de meses fuimos a ver una peli y entonces justamente salió un tema sobre una persona que reincide, ¿no? O sea, cuando ya sientes que ya estás en otra relación y que ya estás bien y que ya todas las aguas se están calmando, ¿no? Reaparece esa reincidencia, ¿no? Y viene a mover todo. Ajá, viene a generar ese caos otra vez, ¿no? Y cuando decimos, ya no, esta vez ya entendí, oh, sorpresa, ¿no? Entonces, pues creo que justamente ese es un tema que nos ha tocado mucho. Nosotras hemos tenido pues en el transcurso de nuestra vida varias relaciones y entonces una de las cosas primordiales pues ha sido ya no vuelvo, ¿no? Y a final de cuentas ya nada más es, amiga, ¿qué crees? ¿Qué crees? Que me mandó mensajes el que tenía bloqueado, ¿no? Y sí, yo no sabía que eso se podía hacer hasta que me pasó. Ah, ¿verdad? Sí, pues es que creo que a veces también es esa parte de que nos juzgan, ¿no? O sea, muchas veces la reincidencia tiene mucho que ver en que hagamos las cosas escondidas porque sabemos que de antemano no contamos con un apoyo, ¿sabes? O sea, yo sé, por ejemplo, me pongo en el modo amiga primero y yo te puedo escuchar y te puedo decir, no vuelvas, no hagas, porque desde la versión, desde donde yo te veo, es como te estoy viendo sufrir, te he visto llorar, te he visto reír, pero solamente tú sabes por qué has regresado a ese lugar, ¿no? Y entonces muchas veces lo callamos porque sabemos que no todos nos van a entender y empezamos a crear en nuestra cabeza esta parte en la que nos van a juzgar, nos van a criticar, qué van a pensar de mí, y entonces lejos de nada más ser la reincidencia, es un secreto a voces para ti que tienes que guardar, o sea, porque pues te intimida lo que van a pensar y puede mucho esa parte, porque no te sientes con la seguridad de llegar a un lugar sin que te digan algo, pues que ya sabes, ¿no? O sea, volvemos a la misma, siendo una reincidencia, sabiendo que es una persona que no me está dejando nada bueno, pero tampoco me está dando algo malo porque pues por algo estoy regresando ahí, ¿no? Me duele pensar que tengo que ocultarlo para hacer las cosas, ¿no? Y en la otra parte como, o sea, esta parte era como amiga, ¿no? Como no te debo de juzgar, pero como la persona que está ahí no puedo salir. No puedo, porque muchas veces te dicen, es que ya entiende, déjalo, ya no vuelvas, ya no hagas, pero uno sabe que me está luchando contra sí mismo. O sea, ¿cuántas veces decimos de verdad, no, ya entendí, ya me pasó esto, ya me dolió tanto? Pero es como escucharlo y darle cavidad a sus palabras y decir, güey, tal vez esta sí es la buena. Ya sé. O sea, tal vez esta vez ya va a ser diferente, ahora sí entendió, ahora sí sabe que sí soy yo la que quiere, ahora sí sabe que yo soy la que lo necesita. Es que ahora sí ahora sí tuvo miedo de perderme. Exacto, o sea, y entonces nos vamos a ese extremo en el cual también nos sentimos que vamos a perder una gran oportunidad. Y es Mi amor va a cambiar. Tanto va a cambiar como es como, y si cambia y ya no es conmigo porque no le di esa oportunidad. Ay, no, eso es horrible. Y después lo vemos, ¿no? Pasa, porque eso es lo peor del caso. Me ha tocado, me llegó a tocar, ¿no? En alguna de mis relaciones, entregar todo, dar todo, estar al pie del cañón, obviamente con mis errores, con todo lo que soy, porque no te voy a venir a contar que también nada más yo hice el bien que era María Belén y bajé al mundo para hacer el bien, ¿no? O sea, también fui bien cabrona, pero dentro de mis posibilidades y querer rescatar alguna relación, me entregué y
cuando se va de mi lado, hace todo lo que yo le había pedido, hace todo lo que conmigo yo hubiera deseado, ¿no? Y es, no mames, o sea, tal vez si me hubiera esperado un poquito más, una última oportunidad, ¿no? Y es cargar con una culpa muy grande. Es que sí es bien difícil porque cuando, por ejemplo, estás en una relación, ¿no? Como estas relaciones que les llamamos de reincidencia, ¿no? Y ya sabes que las cosas no están bien. Yo creo que lo más difícil es seguirte alimentando de lo que algún día fue, ¿no? Y de la añoranza de lo que querías que fuera, ¿no? Por ejemplo, cuando pues todo empieza color de rosa y todo es bonito y así, todo el mundo es como de, ay, cuando estemos juntos y cuando nos casemos y cuando tengamos nuestra familia y cuando viajemos y cuando conozcamos y cuando hagamos, ¿no? Y entonces de repente cosas que en el transcurso del tiempo se van mermando y no suceden, de repente es como, güey, pero teníamos pendiente ese viaje que dijimos que íbamos a hacer, pero teníamos pendiente, nos íbamos a casar, pero teníamos pendiente esa ida a ese lugar especial, ¿no? Y todas estas cosas son, creo que, factores muy importantes para que sigamos perdonando, porque es como de, no, es que nos falta eso. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso era como, es que dijimos que íbamos a hacer un viaje juntos. Entonces, a lo mejor y si hacemos el viaje, ¿no? Las cosas se van a componer, porque nos estamos dando nuestro espacio, y entonces de repente voltear y decirte a ti misma, ya no. O sea, a lo mejor vas a hacer el viaje, pero a lo mejor va a ser sola o con otra persona, ¿no? Y él va a hacer su propio viaje, solo o con otra persona. Y es como decir, no, ¿por qué? Pero si fue algo que planeamos nosotros, era un lugar al que queríamos ir nosotros, era algo que queríamos vivir nosotros. Y de repente meterte en esas ideas de las de, güey, ya no, o sea, ya no es ahí, ¿no? Pero yo creo que, pues bueno, para que le demos, le vayamos dando forma, pues igual nos quieres empezar a platicar, Majo, ¿cuál es tu caso más grande de reincidencia? Porque si nos vamos a abarcarlos todos, no vamos a acabar el día de hoy, no se va a alargar pero creo que lo que queremos es como hacer una primera edición, ¿no? Que de ahí salga el tema, se dé como apertura y ya posteriormente con las historias que nos estén compartiendo, pues de igual manera irla compaginando para ir contando un poco más, y platicando las aventuras que nos compartan ustedes. Y entonces, pues, ¿quién ha sido tu mayor reincidencia? Híjoles, es que es difícil porque bueno, sí he tenido varias relaciones, varias parejas, pero creo que con la primera, que fue con la que inclusive me casé, o sea, ha sido como la persona con la que mayormente he tenido este caso, ¿no? Porque pues no es fácil decir 10 años, ¿sabes? O sea, fueron 10 años en los que, de ser amigos, porque era mi mejor amigo, ¿no? O sea, en algún momento fuimos súper compas, me conocía, lo conocía, sabía de mis novios, sabía yo de sus novias, en algún momento fui el Sancho de sus novias, ¿no? Y entonces era como, sí, o sea, era una cosa muy Saquen cuentas, exnovios. No, bueno, sí, ya sabían. Era un secreto a voces. No, pero en algún momento pues ya formalizamos, nos hicimos novios y pues la verdad es que duramos muy poco de novios porque a los meses yo quedé embarazada, ¿no? Y ¿Cuánto es muy poco? A los 2 meses de... Ok, demasiado poco. Sí, demasiado poco. Duramos más en la amistad y siendo los acompañantes cuando no estaban los novios que de novios exactamente. Pero cuando yo quedo embarazada y todo eso, sí, bastante. No, ya no las habíamos quitado. No, me refiero ya a formalizar. Claro, también. Ay, mira. Ya te exhibiste, compañera. Rayos. Sí, cuando quedo embarazada y me idealizo, ¿no? Decías tú esta parte de una boda, de estar juntos por siempre, de tener paseos, de hacer cosas. Yo lo imaginaba así, ¿no? Porque para todo esto, déjame te digo que mi ex es 2 años más chico que yo. Okay. Entonces, pues yo lo veía y decía, sí, la verdad, sí. Y sí ya se nota, ahora sí se nota. Pero en su momento no parecía. Y entonces era como muchos cuentos que nos creábamos, muchas fantasías, pero a través de cosas que veníamos
de atrás cargando, ¿sabes? Porque en algún momento nos hicimos como promesas en las que íbamos a hacer cosas que no hicieron nuestros papás. Por darte un caso, o sea, nuestros papás, ni los de él ni los míos estaban juntos. Entonces nosotros soñábamos con darles una familia a nuestros hijos, porque no nada más íbamos a tener uno, ¿no? O sea, la cuenta era de tener muchos hijos y tener una buena familia y ser una familia solvente, y, o sea, un chingo de cosas. Pero en ese momento, y creo que bajo mi fantasía de niña, era, eso es lo que quiero, una familia, una casita y yo no trabajar y esperar a mi esposo en la casa, ¿no? Y todo eso. Pero no contaba con que... Uy, no, qué feo. Exacto, es que yo no contaba con que yo no iba a saber hacerlo. Porque sí pasó, o sea, cuando mi hijo cumple 5 meses, yo ya estaba hasta la madre. O sea, de verdad, yo ya no podía estar en casa porque era algo frustrante, porque yo desde que tengo 7, 8 años empecé a trabajar con mamá en algunos lugares. Mi mamá era empleada doméstica y me iba a las casas con ella a ayudarle, hacía mandados, fui niñera. Entonces siempre estuve acostumbrada a traer dinero, ¿sabes? O sea, no era como de mami, estiro la mano y me das, ¿no? A mí me decían, tienes que ganártelo, ¿no? Y entonces para cuando yo ya tengo a mi hijo y me quieren tener encerrada, era como, no, ya, por favor, sáquenme de aquí. Y entonces yo decía, pues me tengo que ir, ¿no? Me tengo que salir. Y eso fue una de las primeras causas por las que yo tuve un buen de problemas con esta persona, ¿no? Porque él era como quererme tener en la casa, bajo control y todo esto. Y entonces era un ir y venir. Él me decía siempre como, es que yo quisiera tener una mujer que estuviera en mi casa para que me dé de cenar y que me atienda y que no sé qué. Y pues yo no podía hacer eso, ¿no? Porque quería trabajar, quería tener mi dinero, darle a mi hijo, traerlo bien vestido, ¿no? Y entonces era como, ¿sabes qué? Tú por tu lado y yo por el mío. Y nos separábamos. Te decía que duramos 10 años juntos. Y en esos 10 años, no sé, o sea, fueron infinidad de veces las que o él se iba o yo me iba con mi mamá y siempre estábamos separados, ¿no? ¿Y qué te gusta? 1 o 2 meses separados y ya era como, pues ya nos aburrimos o vamos a ver si sí funciona, y otra vez me buscaba o lo buscaba y ahí estaba. O sea, porque era algo que ya hasta sabíamos, ¿no? O sea, ya casi en el calendario era, el viernes me toca pelea y regreso en un mes a la casa otra vez, ¿no? Porque ya sabíamos, o sea, cómo funcionaba esto. Y bajo la promesa que teníamos de que tenía que tener una familia donde papá, mamá estuvieran con el hijo, pues aguantamos un chingo de veces, o sea, muchísimas veces yo le decía a él, ya vámonos, ya vamos a separarnos, ya cada quien por su lado, y en el momento era, sí, está bien, y después yo me enteraba que andaba de fiesta, que andaba de cosas así, y yo decía, no, pues tú puedes, yo también puedo, ¿no? Y yo quería hacer lo mismo, pero pues a mí me limitaba a mi hijo, ¿sabes? Porque en algún momento era como, pues tengo la responsabilidad de mi lado, tenía que tener a mi hijo y mi mamá no era como, sí, vete, pues, ¿quieres irte? Vete con tu hijo, ¿no? Y entonces era, pues tengo que estar aquí. Y eso me frustraba un bueno, y entonces yo regresaba con él para que pudiéramos salir a disfrutar los dos, y nunca pasaba. O sea, porque eran promesas que él me hacía, ¿no? O sea, no, esta vez va a cambiar. Regresamos y vamos a tener salidas como novios y vamos a juntarnos un dinero y nos vamos a ir a la playa y cosas así, ¿no? Y fueron cosas que nunca sucedieron. Y creo que, reitero, ¿no? O sea, bajo la promesa de una familia feliz, reincidí muchas veces. Inclusive cuando terminamos nuestra relación, que ya fue después de 8 años, ya teníamos 8 años con estos ir y venir, decidimos, bueno, más bien él decide separarse y ya no regresar. Y entonces, en esta búsqueda implacable de que fuera como siempre, o sea, que no me fuera a dejar para siempre, yo lo volví a buscar. Y sé que para él fui su reincidencia también, ¿no? Porque él ya en ese momento que nos separamos, ya tenía una relación. Él ya estaba con otra persona, por ella me había dejado, y pues sí, él ya tenía algo seguro. Sin embargo, yo sabía, ¿no? Algo dentro de mí me decía que si yo lo buscaba, que yo sabía, pues artimañas, ¿no? En las cuales yo sabía cómo llegarle. Y yo que sigo siendo el oficial. Obvio. Y entonces era como, no, o sea, pase lo que pase, pese a todo, yo voy a estar ahí porque yo soy la esposa. Porque nos casamos, o sea, nos casamos por el civil, pero nos casamos, ¿no? Y entonces yo decía, no, pues yo tengo cierto peso en la relación, yo puedo hacer que las cosas cambien. A lo mejor es un desliz, no entiende todavía que ella no es el amor de su vida y yo sí. Y entonces era ir y venir, pero
En algún momento te lo platicaba, ¿no? El que me dijeran, o sea, tú tener que hablar este tema y contarle a alguien para que me dijera que qué feo era que después de ser la esposa fui la amante. O sea, ¿Quién sabe quién te dijo eso? quién sabe, pero se mamó. Eso me hizo entrar como mucho en razón, porque de verdad, o sea, estaba denigrándome tanto al grado de que yo creía que el amor todo lo podía. Y sí, a lo mejor sí lo puede, ¿no? Pero cuando realmente es amor. Y creo que en ese punto y bajo todo lo que ya nos había pasado, me pude dar cuenta muy fríamente que nos mantenía la monotonía y un contrato. Porque para nosotros fue un contrato el casarnos, porque para todo esto, como te decía, él era más chico que yo. Entonces cuando nos casamos, hasta entonces pudimos hacer que mi hijo tuviera sus apellidos. Y entonces era como, pues él le estaba dando los apellidos porque ya, ahora sí ya éramos formalmente marido y mujer, ¿no? Y bajo ideas tontas, o sea, no era nada como que la ley nos dijera, pero yo por ese caso yo siempre le decía, es que por el niño, es que por nuestro hijo, ¿no? Y entonces darme cuenta que solamente utilicé a mi hijo tanto tiempo como un pretexto para que no me dejaran por miedo a la soledad, porque esa es la realidad. O sea, después de toda mi vida haber vivido con mi mamá y tener pues nada más la estabilidad de casa y a lo mejor sí salir a cotorrear, pero no había tenido una pareja, nunca había tenido una pareja con la que durara tantos años. Y pues él era... Pero eres una niña, Ya o sea, sé, ¿qué querías tener a los 5 años? O sea, sí, no, pues me sigo llamando papá. No, o sea, pero creo que a la edad que tenía yo cuando me junté con esta persona, ya era bien sabido que yo estaba buscando llenar algún vacío y huir de mi casa, porque ya no estaba en paz, ya no quería estar ahí, ya me había convertido en la enfermera de mi familia, ¿sabes? Y era como, no, o sea, si de por sí ahora soy hipocondríaca, ya en algún momento les hablaré de esa parte. ay, no, mejor que no lo haga. Pero sí era algo como una fuga para mí, al querer salir de mi casa, ¿no? Y entonces, pues él era el único que me aguantaba, porque te decía también, o sea, no es que fui una buena mujer todo el tiempo, era bien neurótica y de verdad, o sea, yo lo hice padecer un chingo de cosas, muchísimas, en las que había veces en las que ¿has visto a las personas que tienen delirio de persecución? Pues él no lo tenía, yo era su persecución, o sea, yo andaba detrás de él cuidando, cazándolo, era cacharle la falla en el momento porque yo sabía que estaba saliendo con alguien más, yo sabía, pero no me iba. O sea, yo podía saber muchas cosas, pero aún estar ahí, permanecer, porque yo era la oficial. Y entonces era, aguanta, aguanta. Pero cuando él ya no aguantó, yo ya no sabía qué iba a hacer, ¿no? Porque yo ya me había mentalizado a que él iba a estar conmigo para toda mi vida. Entonces, el que en algún momento, en la última vez que yo reincidí con él, esa vez me acuerdo que me dijo, es que yo no sé por qué vuelvo contigo si yo amo a tal. O sea, y era con la persona que estaba saliendo. Y me decía, es que yo la amo. Y sabes, o sea, en ese momento pues se me hizo cachitos el corazón y fue como, no manches, estamos aquí, estamos en la casa, porque estábamos en la que fue nuestra casa, ¿no? Y habíamos tenido intimidad y habíamos estado como pasando un buen rato platicando, o sea, teníamos nuestros temas de conversación muy independiente a mi hijo, ¿no? Ya no era ni siquiera por nuestro hijo, ya era algo personal. Y que me dijera eso fue como, no manches, si no agarras tus 3 pesos de dignidad y te largas, ya no tienes nada que perder. Y entonces me armé de valor y fue la última. Y no te voy a decir que no, él me volvió a mandar alguna vez un mensaje, éramos mucho de empezar jugando y terminar haciendo caso a las provocaciones. Y en algunos momentos sí me llegó como a mandar mensaje y decir como ciertas insinuaciones, y por mi parte fue ya no me presté, ¿sabes? Porque ya había entendido que no era lo que estaba buscando y que no me estaba aperturando a otras cosas por estar pendiente de él, ¿no? Porque en su momento y en esos momentos yo ya estaba empezando una relación y entonces yo no me permitía estar ahí porque algo que veíamos en la película, ¿no? Que
el chavo, o sea, podía tener una pareja, otra pareja y la reincidencia aparecía, ¿no? Y en este caso era así, o sea, él se dio cuenta que estaba saliendo con alguien más y sus comentarios eran así canijos, o sea, ¿a poco y sí? Y ¿a poco y él sí puede más que sí. yo? Y ¿a poco esto, no? Y entonces, obviamente que me daba en el ego y era como, no, no, es que tú eres el único, no, ¿cómo crees, no? Pero, o sea, sí, la neta es que algo de mí me decía, nadie va a llenar tus expectativas como él, porque yo ya había idealizado a esta persona como lo que yo quería para mi vida y hasta cierto modo ya lo había hecho a mi manera, ¿sabes? Es lo que te iba a decir, yo creo que más que idealizar lo va uno moldando, ¿no? Sí. O sea, vas transformando a la persona, pero yo creo que gran parte de lo que tiene que ver con el reincidir con la persona es justamente como todo este esfuerzo que creemos que le imprimimos a la otra persona, ¿no? O sea, es que yo ya te lo hice que se vistiera como yo quería, Exacto. que le gustaran las cosas que a mí me gustan, que aguantara las cosas que yo quiero que aguante, ¿no? Y entonces vamos como convirtiendo a la persona en ámame como yo quiero que me ames, no como tú eres, no como tú amas, sino como yo estoy buscando que me amen, Claro. ¿no? Con mis propios huecos, mis propios vacíos, mis propias heridas, ¿no? Y entonces si tú no me amas como yo quiero que me ames, entonces no me amas. Entonces la otra persona, yo creo que en el afán, como también en un inicio de esta parte romántica, ¿no? Fantasiosa, es como, ok, voy a hacer lo que tú quieres que yo sea, pero creo que ahí ambas partes se despersonalizan muy feo. Siempre uno más que otro, pero creo que despersonalizarse es... Creo que él lo entendió antes que yo y creo que eso fue lo que lo hizo tomar la decisión. No justifico el que de todas maneras se fue con otra persona aún estando en una relación conmigo, ni justifico tampoco el que pues se pasó de lanza muchas veces en muchas cosas, pero era algo que él me decía al final de la relación, es que yo nunca voy a ser como tú quieres. Y entonces él también tenía muchas esperanzas o expectativas sobre mí, sobre cosas que él quería que yo hiciera. En su momento, pues yo la verdad es que me descuidé mucho. Empecé a hacer cosas que antes no hacía, como quedarme en casa, despertarme tarde, no arreglarme y justificar todo con el cansancio, ¿no? Porque ya estoy cansada, porque vengo de trabajar, porque no me estoy haciendo tonta. Y entonces él era como mucho de querer estar haciendo ejercicio, tener dinámicas, andar trepando cerros y cosas así. Y para mí era como, no manches, o sea, ¿yo cómo voy a andar en un cerro? Y entonces ni yo fui lo que él deseaba, ni él era lo que yo quería. Y entonces el aferrarme solamente a la idea de lo que decíamos, es una fantasía, lo que creamos en algún momento, era lo que me mantenía ahí. Pero inclusive cuando terminó esta fantasía y que yo decido darme una oportunidad con otra persona, fue darme cuenta que le batallé porque quise, o sea, porque con esa persona con la que estaba saliendo, no inventes, o sea, en su momento, porque pues ya es una relación que tampoco ha dado ya mucho, su manera de quererme era complacerme, o sea, al 100%, y el día de hoy lo puedo ver de esa manera. Perla, se me cayó. Es como, voy a hacer lo que tú quieras para que me quieras. Ok. Y entonces es no y necesito creo que eso influye mucho en que reincida uno, ¿no? Digo, no voy a hablar como por ti, sino pues en general, también por mí. Creo que el hecho de que sea como de, y si me convierto en lo que tú quieres, ¿no? O si hago lo que tú quieres para que no te vayas, para que no me dejes, ¿no? Entonces es como en esta de, güey, quiero seguir contigo, o sea, no importa el costo que esto conlleve, pero quiero seguir contigo, pero hay muchas cosas que se rompen y son cosas invaluables, honestamente, ¿no? Sí. Entonces, el hecho de esta reincidencia es como, güey, es que ya le invertí o sea, ya le invertí tiempo, ya cambié muchas cosas de mi personalidad para estar con esta persona, ¿no? Y de repente es como de, la sentimos segura. O sea, sentimos segura esa relación, por eso sabemos que a final de cuentas hasta en un acto ególatra regresamos, porque es como de, ay,
Pues no importan los que vengan o las que vengan, ¿no? Cuando yo diga, ahí va a estar la otra persona disponible para mí. Pero pues a veces son sorpresa, ¿no? Esas reincidencias también dan un giro de 360 grados. Claro. Sí, la verdad no es como algo que contemos y cuando llega es como, ¿y ahora? ¿No? Pero creo que me tardé bastante tiempo en salir de esa relación, en entender ese concepto, y quisiera decir que con eso entendí, ¿no? O sea, que con las demás relaciones ya no fue así, pero no, o sea, siempre hay algo que me ha atado a esas personas o por las que he querido reincidir, porque no es algo que no pueda controlar, es algo que a veces yo busco, algo que atraigo y que mantengo ahí, ¿no? Porque lo necesito. Es como cuando me aburro y necesito un caos y entonces busco la manera de estar entretenida. Entonces, ¿consideras que ahora tú eres la que reincide? Sí. ¿O que reinciden contigo? Pues es que es de las dos, porque, bueno, también ha dependido de la relación, ¿no? Pero, no, sí es de las dos partes, o sea, para este último caso que me ha pasado, sí ha sido yo la que he reincidido, pero no me justifico, simplemente lo he querido hacer porque no me he querido quedar con la espinita, pero no justifica, ¿no? Chingue su. Y disfrute ahora, pague después. Salud. No, pues, no, fíjate que yo, por ejemplo, yo creo que la relación más difícil que he tenido en términos de reincidencia fue esta última relación. O sea, porque sí echaba como un salto al pasado, ¿no? Y me ponía a revisar como otras relaciones. Pero no, normalmente, o sea, soy una persona que le cuesta muchísimo trabajo soltar una relación. Muchísimo, ¿no? O sea, yo sí me voy hasta que ya intenté toda la vida y por haber, ¿no? Entonces, pero ya cuando termino una relación, muy difícilmente vuelvo como a tener que ver con alguna persona que haya tenido que ver en mi pasado. O sea, creo que haciendo como un recuento honestamente de toda mi historia, solamente una persona volvió a reaparecer en mi vida actual y fue por un acto de venganza, que por otra cosa, ¿no? Pero no, yo creo que esta última relación fue la más difícil porque así como tú dices, no, a lo mejor escuchamos reincidencias y pensamos luego como en volver a meternos en relaciones con otras personas que ya están haciendo su vida o cosas así, pero no, o sea, reincidir a final de cuentas es eso, o sea, es una recaída otra vez a una misma situación, ¿no? Y entonces para mí esta última relación fue mi talón de Aquiles, o sea, esa sí fue la que me ha hecho ver mi suerte al grado de que ya tengo más de un año de no querer tener una relación con absolutamente nadie, después de que, como tú lo dices, yo era una persona que tampoco sabía estar sola, que tampoco sabía estar sin una relación. Yo terminaba una relación porque ya había alguien en puerta, ya estaba alguien más en la lista de espera, exacto, o sea, entonces de repente agarrar y decir como, no, güey, no quiero nada con nadie en estos momentos, ¿no? Yo conozco a mi ex esposo, ¿no? Y entonces nos conocimos, pero yo en ese momento estaba en otra relación, él creo que también estaba en esos momentos en otra relación, no recuerdo, pero por X o Y no, en el momento nada fue como hola, adiós y la convivencia social, ¿no? Pero después yo termino con la persona con la que estaba saliendo en ese transcurso del tiempo y entonces ya sabes, ¿no? Terminas y empiezan los estados acá, todos tristones, todos los memes te llegan, todas las imágenes te pegan, ¿no? Benditos algoritmos que te van saliendo, ¿no? Y entonces todo lo que te aparece es triste y entonces creo que antes no lo hacía consciente, hoy sí ya es como de, ya vas a publicar otra vez tus canciones tristes o tus cosas, pero en el momento no, o sea, en el momento te sueltas a compartir, publicar y poner y todo te llega y todo se te acomoda, ¿no? Y entonces para mí, por ejemplo, en aquellos momentos yo empezaba a publicar así, cosas de que andaba por la calle de la amargura porque me habían puesto el cuerno. Y entonces él me comenta,
y me empieza a mandar inbox y empezamos a platicar y cosas así. Y entonces yo la verdad es que no era mi tipo de persona con el que me gustaba salir, o sea, siempre he sido o había sido como muy banal en muchas cosas, ¿no? Y entonces no era como el tipo de persona. Pero dejas como esa puertita abierta, ¿no? Dices, bueno, no es lo que ando buscando, pero por si acaso, ¿no? Y entonces lo bueno es que no era lo que andaba buscando y me hizo ver mi suerte, porque si no. Entonces ya pasa el tiempo, empezamos a salir, nos hacemos novios rápido, nos juntamos más o menos como a los 6 meses, empezamos a vivir juntos y como al año de relación me pide matrimonio, ¿no? Pero para esto, la verdad es que es bonito vivir como esa etapa porque es como todo ese sueño que uno tiene, pero más allá que el que yo tuviera, es todo lo implementado en mi cabeza que venía de mi infancia. O sea, esta de las y debes de tener hijos hasta que te cases, y los hijos se tienen dentro del matrimonio. Entonces yo vengo de una familia muy moralista, o sea, una familia que es mucho del qué dirán, lo correcto, lo incorrecto, lo debido, lo no debido, no, bajo el mismo concepto moralista. Y entonces era como de, güey, no mames, o sea, me voy a casar y si quiero tener hijos ya van a ser dentro del matrimonio y vamos a estar súper bien y entonces todo se va a volver color de rosa. Ahora sí voy a llegar a decirle a mi familia, ven como si pude, si me casé, si esto. Yo en aquellos momentos ya había entrado a la universidad y entonces, pues para mí era como todo se está acomodando, ¿no? O sea, después de la traición de mi exnovio, era como la vida me lo está compensando y ahora sí todo está haciendo color de rosa, ¿no? Entonces se da una primera ocasión en la que yo le encuentro mensajes, porque sí, soy de las que anda de metiche en el celular, ¿no? Dicen que el que busca encuentra y es muy cierto, ¿no? Entonces, de esas veces en las que también soy de la idea que ese instinto y esa intuición no fallan. Y entonces, y aplica para hombres y mujeres, ¿eh? O sea, que a lo mejor las mujeres seamos más adictas a buscarle, es otra cosa, pero tenemos un buen de amigos y aplica igual los pensamientos, ¿no? Y entonces, en esos momentos, o sea, por ejemplo, para mí fue como, ay, lo veo muy metido en el celular, mucho jajaja y no sé qué. Entonces se me hizo como algo raro y voy a buscarle, ¿no? Y aparte, como ya venía de esta herida de la traición que me había hecho mi exnovio, o sea, ya te quedas, como dicen, ¿no? Sangras sobre personas que no te hirieron, ya estás a la defensiva en esos temas. Y entonces cuando yo le encuentro esta primera, no, o sea, ya vivíamos juntos. Entonces no, lo corrí de la casa, o sea, me acuerdo que me tiré así al drama, al llanto y no hice berrinche como niña chiquita, porque para mí, durante esos primeros meses de relación, había sido el sueño ideal de una relación. Él trabajaba puro de noche y entonces nos desvelábamos, o sea, yo a veces me la podía amanecer, ¿no? O sea, irme a hacer mis actividades sin haber dormido absolutamente nada, pero me veías con una sonrisa de oreja, ojos de mapache, pero una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Estaba feliz, o sea, estaba llena de adrenalina, de todo esto, de las conversaciones y las pláticas y que nos gustaban cosas iguales y entonces compaginábamos y ya sabes, no era como wow de la relación, ¿no? Y entonces, no, sí, te estoy contando mi historia. Y entonces era como, no, sí, es lo mejor que me ha pasado, no manches, ¿no? Y entonces mucha gente me decía como, güey, no es tu tipo, ay, ustedes qué saben, no me importa, encontré al hombre ideal, ¿no? Y era caballeroso, y era detallista, y era atento, ¿no? Y cositas así. Yo me acuerdo mucho que las cosas que a mí me gustaban mucho de mis tiempos de adolescencia era como esto de, ay, cumplimos un mes el detallito, 2 meses el detallito, ¿no? Y cosas así. Entonces era una relación que había empezado así. O sea, fue formal hasta la pedida de mano, no fue como, porque yo soy muy hecha a la antigua. O sea, yo sí soy como de, a mí sí me gusta como que le metan coco a las cosas, pero también como esta parte del disfrute. Y entonces, como en ese,
como en ese índole, pero te cortes atrás, como en ese índole, o sea, para mí sí era como de, no mames, o sea, estaba haciendo algo bonito, ¿sabes? Algo muy a la antigua, pero bonito, ¿no? Entonces, de repente te digo, para mí darme cuenta como que él se estaba mensajeando con alguien más, fue un acabos. O sea, algo ahí rompió dentro de mí, muy mal plan, ¿no? Y entonces ya fue como, no quiero saber nada de él, no sé qué, ¿no? Y así con mi drama de, ¡ah! Y entonces, me vuelve a buscar y me dice, por favor, vamos a hablar, ¿no? Y entonces ya es así como de, no tengo nada de qué hablar, pero está bien, te escucho, ¿no? Sí, me encanta el drama, ¿eh? O sea, si algo me gusta a mí es el drama. Y entonces, ya agarramos y platicamos y fue como, no vamos a regresar otra vez, no vamos a dar oportunidad a esto y así. Entonces agarramos y volvemos otra vez a salir nosotros, pues de regresa a la casa, volvemos a estar juntos, ¿no? Y entonces yo había dejado como en stand-by todos estos planes de la boda. O sea, para mí era como, sí fue muy bonita la pega de mano y toda la onda, ¿no? Muy romántico el asunto, pero era como, no me quiero casar. O sea, la neta era, no me quiero casar, porque yo creo que algo dentro de mí me decía, ahí no es, güey. O sea, ya fantaseaste todo lo que tenías que haber fantaseado, pero ahí no es. Y creo, yo soy de la idea que algo dentro de ti sí te avisa. O sea, aunque tú estés viviendo el sueño color de rosa, el cuento de hadas, algo dentro de ti sí te da esa señal y sí te dice, ahí no es. Y tú, cállate, ahorita no me estés hablando, ¿no? Importa. Ajá, aquí va a ser, y lo voy a hacer que aquí sea, yo lo voy a lograr, ¿no? Y entonces pasa el tiempo y vuelve otra vez a ver una situación igual de mensajes con otra persona. Y entonces ya esta vez ya ni siquiera busqué, o sea, dejó la conversación abierta en mi laptop estaba su WhatsApp abierto, ¿no? Entonces abro mi laptop y de repente veo un mensaje en una conversación abierta y entonces me quedé a leerla y de repente fue sorpresa, o sea, él estaba en las escaleras mensajeándose con una mientras yo estaba en el comedor, iba a conectarme para una sesión, ¿no? Y entonces fue como de no te pases de lanza, ¿no? Y a raíz de eso fue como, hubo mucha presión por parte de su mamá. No, es que lo que ustedes ocupan ya es casarse para que su relación funcione y no sé qué, ¿no? Y entonces, yo no le platicaba a mi familia. O sea, para mí era como, qué pena llegar con mi familia y agarrar y decirle, ¿qué crees? Fíjate que me la volvió a hacer, ¿no? Y entonces era como top secret, ¿no? O sea, en esos momentos era como, te lo tragas, te aguantas y aquí no pasó nada, ¿no? Y entonces fue como de, pues sí es cierto, ¿no? Te estoy hablando que para eso ya iba a pasar un año de que él me había pedido que nos casáramos, ¿no? Y entonces era como de, no, pues sí es cierto, a lo mejor y sí, sí va a funcionar. Exacto, eso es lo que nos falta, ¿no? Y entonces empezamos a planear la boda, y digo empezamos entre comillas, porque, ¿sabes? Fue bien triste para mí ya después, no me arrepiento de mi boda fue mi fiesta de mis 30s, ¿no? O sea, fue la fiesta que yo quería, pero después en algún momento él hizo un comentario y dijo, esa boda fue hecha a tu gusto, y eso fue algo que sí me dolió, ¿no? O sea, sí hubo muchísimas cosas, pero yo procuraba o pensaba que las estaba viviendo con la misma euforia y emoción que yo las vivía, ¿no? Y entonces esa ya es otra historia, ¿no? Y ya total, ¿no? Se empieza a planear todo y en un mes y medio, estaba ya la boda, ¿no? Entonces nos casamos y todo, y entonces pasan algunos meses y otra vez, ¿no? Le descubro. Y entonces la primera vez tuve una conversación interna conmigo misma y fue, estamos dispuestas a continuar, vamos a aguantar, esto es lo que queremos, ¿no? Y entonces dije, vatos, merecemos una segunda oportunidad, ¿no? Pero ya una segunda, una tercera, una cuarta, y la neta perdí la cuenta, o sea, a lo mejor
Es un tema que sí me genera algo de escozor porque sí me da vergüenza agarrar y decir, güey, perdone 2, 3, 4, 5, perdí la cuenta de las veces que perdoné las infidelidades, ¿no? Y en mi cabeza solo eran mensajes, solo eran conversaciones, nunca llegó a más y cosas así, ¿no? Pero a final de cuentas era como, me enojaba con él, lo corría de la casa, se hacía un relajo, iba su familia por él, o casi le llevaba sus cosas a la casa de su abuela, cosas así, ¿no? Y entonces de repente era como, eh, es, no lo bloqueaba por completo, ¿sabes? Era como lo bloqueaba de WhatsApp, pero lo dejaba en llamadas o en mensajes de texto o en Face, o sí, o sea, siempre había, ¿no? Como abierta para que pudiera llegar. Exacto, estas opciones, ¿no? Y obvio sucedía, ¿no? Y entonces para mí era como, ya no, y no lo voy a bloquear porque voy a demostrar que esto es de seguridad y de decisión y yo tengo el para control. Que yo sí soy feliz. No, y yo no necesito bloquearlo, pero también quería seguirlo teniendo para que él siguiera viendo mis estados depresivos que subía, ¿no? O mis estados fantasiosos de, o estoy bien feliz, ¿no? Y ya luego estoy bien triste y cosas así. Entonces, que viviera esa tortura de mis emociones conmigo, ¿no? Entonces sucedía, me volví a buscar y era como de vamos a platicar o vamos a tomarnos un café, está bien, la última vez, para cerrar el ciclo, ¿no? Ya sabes, para agradecernos lo que nos tengamos que agradecer, para despedirnos lo que nos tengamos que despedir y ya. Nos volvíamos a ver y ya no es que te extraño, es que yo también, es que perdóname, es que no sé qué, está bien, otra oportunidad. Y algo que me pasó con él muy adictivo fue, o sea, trataba de sacarle la información de cómo era que había empezado como a ligarse a estas chicas o a conquistarlas, cuál era su modus operandi, o sea, ya era algo muy, muy bizarro que se me había, sí, se me fue metiendo a mí como de, pero ¿cómo le empezaste a mandar mensajes? O sea, sí te perdono, pero cuéntame, pero dime la verdad, pero no sé, y entonces empezaba yo a sondear, y entonces ya cuando empezaba a ver sus conductas diferentes, o empezaba a ver a alguna persona, o sea, recuerdo en una ocasión que yo te dije, con esta tipa va a haber pedo, ¿no? Sí. Y como medio año después, con esa tipa hubo pedo. Y entonces, porque ya yo empezaba a observar sus modus operandi, su selección de mujeres, cuáles eran las que le gustaban, cómo empezaba a comportarse, cuáles eran las conductas, ¿no? O sea, llegó a tener que ver con una chica que para mí era mi amiga, ¿no? O sea, llegó a estar en mi casa y para mí eso es como abrirle las puertas de mi casa, no a cualquiera. Era mi amiga, era alguien que era muy cercano a mí, estuvo en mi boda, ¿no? O sea, cosas así y tuvo que ver con ella, ¿no? Y luego con otra chica aparte que era de mi círculo social también, ¿no? Y entonces cada vez eran personas más cercanas y yo decía, ya no vuelvo. O sea, cada vez era más doloroso, ¿no? La primera vez fue dolorosa y algo se rompió, pero dije, yo tuve esa conversación conmigo y dije, ok, voy a aguantar vara, pero ya una segunda, tercera, cuarta, o sea, era de, esta ya fue la última, es que esta fue más grave, esta fue más fuerte, esta ya fue más cercano a mi círculo social, esta ya tuvo más impacto, esta, ¿sabes? Y era como, ya esta fue la última, y volvió a suceder, ¿no? Entonces, al hecho de que por la última situación que nosotros tuvimos así fuerte, por así decírtelo, o sea, yo perdí al bebé que estaba esperando en esos momentos, ¿no? O sea, tuvimos una discusión muy, muy fuerte y para mí me tragué todo eso y pues sucedió, ¿no? Sí, hubo consecuencias, ¿no? Y a pesar de eso dije, ya no vuelvo, o sea, con esto ya no vuelvo, ¿no? Y de todas maneras era, de verdad, esperaba su mensaje, esperaba su llamada, esperaba su vamos a hablar, o sea, o cosas así, y yo generaba las cosas también para que sucediera, ¿no? Porque ya sabes, ¿no? Ya cuando ya vives con alguien, ya es como de, no quiero saber nada de la persona, pero ya el mensajito, oye, ¿no viste el suéter color verde que tenía colgado? ¿No se fue entre tus cosas? Bueno, mames, o sea, claro que no, pero ya era como la justificación, el pretexto perfecto para darle esa apertura de aquí estoy, ¿no? Para que volviese a haber una conversación. Entonces, así fue muchas veces, o sea, muchísimas veces de decir, ya no vuelvo. Tuve muchísimos problemas con mi entorno social.
O sea, digo, y ahí estás tú de testigo, ¿no? O sea, Sí. y con mi círculo de amigas, porque o sea, era de, güey, SOS, ¿no? O sea, estoy en la depre total, ¿no? Las ocupo y todas venían a la casa, nos reuníamos, procuraban hacer algo, que noche de karaoke, que de cena, que de esto, que el cafecito, que lo que fuera, ¿no? Pero estaba ahí mi círculo social apoyándome y no me dejaban. Mi tía, que quiero mucho, igual estaba ahí presente conmigo, ¿no? Y me escuchaba. Recuerdo mucho sus palabras cuando le dije, pues siempre sí me voy a casar, y me dijo, ¿estás segura? O sea, todavía Todos me dijo, dijimos eso. piénsalo bien, ¿no? Todos dijimos eso. Y entonces, pero para mí era como, güey, por fin voy a tener todo, ¿no? O sea, negocio, tengo mi familia bien, me llevo chido con mis padres, estoy en la universidad, o sea, ¿qué es lo que me falta, güey? Casarme. O sea, eso es como la cerecita del pastel de mi vida, ¿no? Y entonces, en ese sentido, para mí era como, güey, no puedo renunciar a esto, ¿no? Porque de repente fue de tenerlo todo, sentir que me había quedado con absolutamente nada, ¿no? Entonces, siempre traté de apoyarlo y de motivarlo, o sea, no menosprecio, pero cuando yo lo conocí, o sea, él no tenía ni la prepa, ¿no? Y no es que esté en deuda, hoy gracias a Dios ya no, pero durante muchísimo tiempo me mantuve en esta reincidencia porque era ese sentimiento, él me debe. O sea, yo lo motivé, lo empujé, lo apoyé, o sea, pero lo fui transformando en lo que yo quería. Exacto. Eso que yo te decía, ¿no? Era como, ay, esas playeras no me gustan, pero mira, te regalo esta. Te compré estos pantalones, te compré este saquito, te compré estos zapatitos, yo le cortaba el cabello, y mira, y si te hacemos esto, y si, ay, mira, este perfume me gusta, ¿no? Y esta mochila, y él era como, yo me acuerdo cuando yo lo conocí, no le gustaba usar anillos, pulseras, relojes, ya después ya tenía, o sea, porque era de, y te regalé el relojito, y te regalé la pulserita, y te regalé el anillito, ¿no? Y entonces fui dando esos detalles que lo iban transformando en lo que yo quería, ¿no? Y entonces fue como de, no, pues es que métete a estudiar, ¿no? O sea, yo estoy haciendo mi universidad, mira, métete, haz la prepa, haz la abierta, y ya después ya te vas a la uni, que no sé qué, imagínate los dos en la universidad. Él decía que él quería estudiar una ingeniería, mira, el ingeniero y la abogada, y que no sé qué, ¿no? Y yo le iba diciendo como un buen de cosas así, y entonces de repente, él fue como de, está bien, lo voy a hacer, ¿no? Y lo acompañé a hacer sus trámites y todo, y siempre estuve como bien al pendiente, y a la escuela, y córrele. Tenemos un vehículo, bueno, tengo un vehículo, ¿no? Que era un vehículo mío, de mi propiedad, pero parecía de él, pero parecía de él. Y entonces, como su universidad era fuera de aquí del municipio, entonces era como, no, tú vete en el carro, yo me voy en un taxi para que te muevas, ¿no? Y cositas así. Pero hoy te lo puedo decir, y fue muy cierto eso que él me decía, o sea, tú me endeudas. Y yo no sé cuánto tiempo él siguió en la relación por eso, por el sentimiento de endeudamiento conmigo, ¿no? Y entonces en esos sentidos era como ir aguantando muchas cosas, ¿no? Era justamente por esta falsedad, esta fantasía, ¿no? De que éramos la bonita familia. No te voy a decir que estábamos mal, porque la verdad es que durante varios años nosotros no discutíamos, no peleábamos, o sea, éramos personas que dialogábamos mucho y que teníamos como muy buena comunicación, pero siempre estos detalles como de las infidelidades para mí eran como, pues obviamente, algo que yo decía, ya no voy a volver, y regresaba al final de cuentas, ¿no? Y era casi esa de las de, pero me lo prometes que no lo vas a hacer, cuando sabía que lo iba a volver a hacer, ¿no? O sea, yo ya era consciente que era algo que estaba en su naturaleza, pero para mí era como, no, güey, o sea, él se va a dar cuenta de cuánto le he perdonado, que yo soy su esposa, que yo lo amo, que, ¿sabes? Y era como de, güey, y era esta conversación que tú decías, es que ya le invertí, güey, tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? O sea, y entonces era como de, ¿cómo va a ser posible
que alguien así se vaya de mi vida, o sea, y que alguien más venga a disfrutar lo que a mí me costó, o sea, yo lo conocí. Te aferras a esa idea porque te duele, o sea, dices tú el tiempo, el dinero y el esfuerzo, y es como, ¿por qué voy a dejar todo lo que trabajé en la tierra que labré? Ajá, para que ya venga otra y recoja la siembra? O sea, y no, o sea, duele mucho la idea, tan solo nada más de imaginarlo duele, de verlo ni te cuento, o sea, porque me tocó verlo, me tocó ver, como te decía, ¿no? O sea, todo lo por lo que un día trabajé y ver cómo llegó otra, se sentó y se comió todo lo que yo ya había servido, ¿no? ¿Entiendes? Sí, no, yo por ejemplo, ya esta última ocasión fue así como de terminamos, firmamos el divorcio, besos, bye, según, ¿no? Y nos seguimos viendo durante varios meses, o sea, seguíamos de repente, ocasionalmente, él se llegó a venir a quedar aquí, después fue como ya incómodo para él quedarse aquí en mi casa, y entonces ya yo me iba y me metía a escondidas en su casa, ¿no? Era como de, pero después de tal hora que ya esté dormida mi familia, ok, y entonces ya agarraba y ya yo subí el callejón toda bofeada, ¿no? Y ya agarraba, yo llegué a abrirme y ya me abría y me quedaba con él, después ya no me quedaba, solamente eran ratos los que iba y así iba haciendo como poco a poco, ¿no? Y entonces hubo un momento en el que ya era como bien tóxico el pedo, porque yo sabía que él ya no quería nada conmigo y que yo tampoco ya no quería nada ahí, pero no podía acabar de soltarlo, no podía de verdad terminar de soltar esta relación. Y entonces recuerdo mucho que fue un viernes, ¿no? Porque estaba trabajando en una comunidad y entonces fue como de, güey, quiero verte, ¿no? Y entonces fue como de, no puedo, no, sí, tienes que poder, ¿no? Y me puse como en un plan medio dramático y entonces en eso agarré y le dije, ¿sabes qué? Pues entonces si no puedes a la goma, ¿no? Y entonces lo bloqueé. Y a la semana, me llegas con la noticia, ¿no? De que ya trae novia. Y entonces era como, pues güey, ¿estás de acuerdo que no creo que la haya conocido en esa semana? Ya se enamoró y ya se hicieron novios. Pero, y en mi cabeza era, güey, búscalo, reclámale, pídele una explicación. Pero hubo algo dentro de mí que en esta ocasión dijo, ya fue más que suficiente, ¿no? Y de verdad, y de ahí para el real, o sea, se escuchará como muy trillado cuando te dicen el contacto cero, ¿no? De estas reincidencias, es como lo más sano y cosas así, pero de verdad a mí me sirvió, o sea, y te digo, honestamente para mí es como, no he querido tener una relación y no quiero ni pretendo tener una relación próximamente con nadie, ¿no? Por la misma situación, porque cuando caíste con una persona con la que tuviste tantas reincidencias, ocupas depurar todas esas cosas, ¿no? Todos esos sentimientos, porque para mí ya era un sentimiento como de no me merezco más que esto, solo para esto me alcanza, ¿no? O sea, no hay otra cosa. Platicábamos en estos días, ¿no? Y escuchábamos a un amigo hablar justamente como de estas, hablando o mezclándolo como con los temas del alcohol, de esta parte de cuando estás en tu periodo de abstinencia y cuando ya alcanzas la sobriedad, ¿no? Y entonces en el periodo de abstinencia llámale alcohol, drogas, compras, sexo, lo que quieras, ¿no? O sea, la ansiedad que te genera cuando es como quiero pero no debo, ¿no? El azúcar, lo que quieras, ya no panes, no coca y hasta parece que te los ponen más. Así era, o sea, era para mí como de necesito, lo ocupo esa dosis, sí, o sea, así, o sea, desesperante, no dormir, o sea, pasar de en algún momento no haber dormido por el sueño color de rosa, ahora no dormir por ansiedad, dar vueltas en la cama, levantarme, llorar, no, o sea, quererme arrancar los cabellos, salirme corriendo, gritar, berrear, o sea, absolutamente todo ese proceso, ¿no? Para poderte depurar de todo esto, ¿no? Y agarrar y decir, güey, aunque, o sea, me sé su número de memoria, ¿no? Bueno, ya no me acuerdo si me lo sé, pero sé que me lo sabía. Y no quiero hacer memoria si me lo sé, ¿no? Entonces, pero ya era como de, güey, o sea, al final de cuentas eran estas conversaciones en mi cabeza de agarrar y decir, o sea, quiero marcarle, ¿no? Ya no es como de voy a eliminar el número, güey, me lo sé, ¿no? Y de repente agarrar y decir, no lo voy a hacer.
o sea, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Creo que este periodo de poderte limpiar de algo así es difícil, ¿no? Pero yo lo dije o lo tengo bien claro, que el día que yo me dé la oportunidad de tener alguna otra relación, no quiero justamente venir repitiendo este patrón de saber que él esté ahí en mi vida como para alguna emergencia, ¿no? Como piedrita en la puerta, y lo voy a volver a ocupar porque ya me enojé con el actual y entonces voy a regresar con el malo conocido. Exacto, entonces yo creo que esa relación tan tóxica fue la que más reincidí de muchísimas, pero infinidades de veces que dije, esta es la última. Bueno, y es que no, volvemos a la misma, a veces es el no quiero y a veces también es el no puedo, ¿no? Porque nadie nos enseña, o sea, y vuelvo a lo que decíamos decía en un principio, el no tener esas redes de apoyo también lo hace muy pesado. Claro. Porque mencionaste tú hace ratito que cuando pasaban estas cosas había quien tú podías hablarle y veníamos y estábamos, ¿no? Pero no todos tenemos esas posibilidades, o sea, nosotros tenemos un tiempo de ser amigas, pero si yo me remonto a mis años en donde pasé esta soledad, depresión y todas las reincidencias que tuve con mi pareja, bueno, con mi ex, no había nadie. O sea, al momento que yo me separo, ya me había alejado de mi familia, ya no tenía amigas, ya no tenía amigos. Mi trabajo era eso, trabajo, ir nada más y me conocían por lo que hacía, pero no tenía un vínculo en el que yo pudiera desahogarme con alguien, ¿sabes? Inclusive pues entré en una depresión muy fuerte, en mucha ansiedad, y llegué a un lugar en donde me brindaron la ayuda que necesitaba, que por gracia de Dios ahí fue donde te encontré. Claro. O sea, ahí es donde coincidimos, pero creo que tuvo mucho que ver esta parte, o sea, porque si yo a lo mejor hubiese tenido en su momento a alguien con el que yo me hubiera podido desahogar, y no digo que no lo hubiera, porque en algún momento sí estuvo mi mamá, estuvo mis sobrinos, pero se cansaron justamente, o sea, de que iba, venía, y ya era como, ¿para qué nos dices si vas a regresar, no? Me acuerdo que en algún momento hasta de golpe salieron con algunos de mi familia, y me decían, ¿para qué nos haces meter las manos si vas a regresar, no? Y entonces volvemos también a esta parte de la vergüenza, ¿no? ¿Cómo les voy a volver a decir que ya regresé? Que siempre sí. Si otra vez voy a estar en las mismas, ¿no? Y entonces era como, mejor me lo callo, me lo guardo, me lo callo, me lo guardo. Porque ya no creían, ni creía yo misma en mí. Yo sabía, te decía, no, ya sabía que la fecha era 1 mes, 2 meses y otra vez íbamos a regresar. Ya se acerca la fecha. Ajá. Y entonces en esta última ocasión que ya no hubo un regreso, fue como, ¿y ahora qué sigue? ¿A quién se lo cuento? ¿Cómo lo manejo? Y te seré muy honesta, o sea, yo jamás en mi vida pensé llegar a un psicólogo, a un especialista, porque para mí era dinero mal invertido, porque yo no sabía lo que era una salud mental buena para tu vida, o sea, que eso tenía mucho que ver en tu vida. Y otra era, me dolía, o sea, hablando económicamente me dolía decir, no manches, no voy a ir a pagar un dinero que a lo mejor puedo aprovechar en mi casa, en mi hijo, para que alguien más me escuche, o sea, pues mejor me quedo callada, mejor no lo digo, ¿no? Y entonces el tener en estos momentos de mi vida y en estas últimas equivocaciones que he tenido, o no equivocaciones, porque nada se equivoca, han venido personas a enseñarme cosas diferentes. A lo mejor no han sido las que yo hubiese querido, pero me han dejado alguna enseñanza. Pero cuando justificamos las mamadas que hacemos, así se escucha cuando decimos, son enseñanzas. No, sí son enseñanzas, pero no justifica que se han pasado de lanza también. Pero el día de hoy he tenido a quien recurrir, y lo hablábamos la vez pasada que estábamos haciendo la programación, ¿no? El que el día de hoy pueda abrirme contigo y decirte, pues sé que está mal mi pensar, o sea, pero quiero hacer esto, quiero hacer el otro, y no sentir no nada más que me voy a equivocar, sino sentirme juzgada, es algo que hoy agradezco, es algo con lo que cuento, y sé que en cualquier momento puedo acudir a ti sin que me vayas a ver mal y decirme otra vez. No, sí te lo voy a decir. Pero no es la misma. Pero no te voy a juzgar. Exacto. O sea, sí te lo voy a decir, pero sin juzgarte. Sí, porque yo me acuerdo mucho, pues, o sea, cuando nosotras hablábamos y en esta parte me meto como en tu historia, ¿no? O sea,
yo te vi en estas reincidencias más de una vez y algo que, Muchas más de una vez. algo que me acuerdo mucho fue una vez que te me acercaste y me decías, ¿crees que voy a volver? Era algo que preguntaba mucho. Sí. ¿Crees que ahora sí? Y entonces me acuerdo que todas te decían, no, ya no, y que no sé qué, y yo era como, mi deber es creerte, ¿no? Porque... Sí, siempre dijiste. Lo sigues diciendo. Pues sí, lo sigo diciendo, porque no es fácil, o sea, a lo mejor no dudo que las personas con las que estábamos en su momento te vieran muy decidida, pero también yo tenía como un poco más de acercamiento contigo en esos momentos y sabía que tenías esas debilidades con él, o sea, que era una persona que se aparecía y tambaleaba tu mundo, ¿no? Y entonces yo lo podía ver porque no solamente fui tu amiga, sino también en su momento de esa persona y podía estar como entre los dos y sentirme tan incómoda porque pues obviamente yo siempre iba a darte la razón a ti, la tuvieras o no la tuvieras, que en su momento la tenías, porque no inventes, o sea, diste muchísimo en esa relación, te diste de más. Y me dolía verte así, ¿no? O sea, yo llegué a confrontaciones con él, ¿no? O sea, por este mismo rollo de que se me hacía injusto cómo se portaba, cómo hacía las cosas, ¿no? Pero podía entenderte porque en algún momento también estuve en tu lugar. Y entonces para mí, el que te dijeran, o sea, a mí me molestaba tanto, pero tanto el escuchar que te dijeran, es que no entiendes, pero si ya habías dicho que no ibas a regresar y cosas así. Y yo era como, pues déjame, o sea, las veces que sean necesarias, o sea, porque nadie sabe qué se siente estar ahí hasta que lo vives, o sea, y justamente esta red de apoyo, así sea una persona, y te soy muy honesta cuando te digo que muchas veces no sé qué decirte, muchas veces no sé cómo actuar o cómo darte un consuelo porque nunca lo viví, me explico, o sea, no es algo que me hayan enseñado y me hayan dicho, ay, se abraza de esta manera y se dice esto, no manches, o sea, no es algo que esté en mi cabeza o que lo sepa estructurar, pero inclusive el poderme poner a un lado de ti y sentarme y sentir que pues algo puedo hacer en ese momento es para mí una curita también para mí misma, porque es como sentir que lo que en algún momento quise que hicieran por mí, lo estoy haciendo por alguien más. Es que creo que eso es lo importante, ¿no? O sea, cuando caemos con estos temas de reincidencias en esta clase de relaciones, lo importante es que haya alguien. Sí. O sea, a nadie nos enseñan, bueno, fuera que de las cosas de la vida, ¿no? Fueran aprendizajes así, pero a nadie nos enseñan eso. O sea, nadie nos dicen cómo debemos de tener ese vínculo afectivo para con otra persona o para con nosotros mismos, ¿no? Cómo debemos de tratarnos, de no juzgarnos a nosotros mismos. Porque creo que el pensamiento más recurrente, por ejemplo, o sea, yo escuchaba los comentarios como era de, y otra vez, y no entiendes, y vas de nuevo, y no tienes vergüenza, y qué más quieres, o sea, pero era como, güey, no ocupaba que me los dijeran, ¿sabes? Todas esas conversaciones ya estaban en mi cabeza, o sea, eres una pendeja porque regresas, porque aguantas, ve hasta dónde has llegado, no te quieres, no te valoras, te estás denigrando, te estás humillando, ¿no? O sea, eran ya cosas que yo vivía, o sea, no ocupaba que ya me las vinieran a decir para que el flagelo ya estuviera existente en mi vida, ¿no? Y a veces alguien con quien solamente te diga, mira, no sé qué decirte, pero aquí estoy. A veces ese silencio es lo único que hace falta, ¿no? O sea, que no te juzguen, que no te señalen, que no te digan, simplemente es como, aquí estoy, ¿no? Claro. O sea, quieres llorar, quieres gritar, quieres berrear, aquí estoy. ¿No? Quieres quedarte en silencio porque es bien válido. Tú, por ejemplo, eres de esas, ¿no? Que cuando viven en estas situaciones de emociones tan abruptas, guardas silencio, ¿no? Y entonces es como solamente estarte diciendo, aquí estoy acompañándote. O sea, hasta que tú quieres y pueden pasar semanas, es que puedes externar las cosas y es como de ahora sí te escucho, ¿no? Y cuando lo haces te quiebras como una niña, pero es como aquí estoy, el día que tú digas, a la hora que tú digas, aquí voy a estar al pendiente. Y creo que son de las cosas bonitas de tener una red de apoyo y de tener a alguien cercano, ¿no? Y a veces hasta platicar con un desconocido, o sea, a veces ni siquiera es, yo recuerdo un día que estaba súper depre, así, de esas veces
pero yo mientras más depre, más me arreglo, o sea, como para que menos se me note, ¿no? Entonces andaba muy arregladita, pintadita, saquito, me acuerdo que traía saquito, taconcito, zapatito, no pantaloncito, y me senté en un jardín, y de repente sentí como mis ganas de llorar ya no las podía contener, y me senté atrásito de la fuente, dando espaldas al acceso de las personas y todo, ¿no? Y entonces se acerca un chavo todo tatuado de la cara con su bolsa de paletas, y agarra y me dice, ¿quieres una paleta? Que no sé qué. Y yo así, no, gracias, no, así todo en el drama, ¿no? Y de repente se me queda viendo, y yo creo que me echó esta loca, y agarra y me dice, no te preocupes, todo en la vida pasa, ¿no? Y entonces de repente fue así como de, no manches, que esta persona que me hubiera juzgado, me hubiera cruzado el banquete en otro momento de mi vida, ¿no? O sea, me esté dando unas palabras de consuelo, pero a veces solamente necesitamos eso o esperamos eso, ¿no? O sea, obviamente no vamos y se los contamos a las personas porque lo que más le tememos es que nos juzguen, pero a final de cuentas solo las que hemos pasado por esta situación y los que hemos pasado por esta situación sabemos lo difícil que es poder soltar cuando es una reincidencia, porque más que una reincidencia, o sea, se vuelve algo adictivo justamente a esa situación. Pues creo que ya nos extendimos demasiado. Como habíamos dicho, vamos a hacer una segunda parte y si se necesita una tercera, pero creo que el contexto de lo que queríamos hablar el día de hoy pues fue algo extensivo, algo que a más de una persona o a todos nos ha pasado, hombres, mujeres. Esto desconoce de géneros, de edades, o sea, a todos en algún momento nos pasa, ¿no? Y el poder saber que podemos recurrir a alguien más siempre va a ser algo muy bueno, ¿no? No siempre vamos a poder solos, podemos hablarlo a nivel espiritual, mental, sentimental, siempre hay que tener como alguien que nos esté echando la mano, pues no haciendo a lo mejor nada, pero sigue ayudándonos como a mitigar como esta parte. Sí, acompañar, porque pues si vivirlo internamente es pesado, sintiendo que no tienes nadie, sintiendo que tienen razón con los comentarios y todo esto, pues es peor, ¿no? Entonces, pues si tienen alguna historia que contarnos, algo que se parezca o que sea su versión, su historia, sus infiltros de este tema, mándenoslo. Necesitamos escucharlos, saber que están identificándose con lo que estamos compartiendo, pero sobre todo que puedan desahogarse. Muchas veces creemos que nos van a juzgar, creemos que no tenemos cavidad en algún lugar o que no es válido sentirnos así, pero la realidad es que somos muy, muy iguales en muchas cosas, hombres y mujeres. Sí, pues igual si nos mandan sus historias puede ser completamente anónimo, no tengan como ningún problema en eso, a menos que ustedes quieran, pues ya ahí nos lo hacen saber, si quieren que digamos el nombre de Cacas o de la Cacas que les hizo estas reincidencias, ¿no? Si no, pues sin ningún problema, nosotros aquí vamos a estar justamente y pues poco a poco vamos a ir abordando estos y más temas, ¿no? Y pues muchísimas gracias para los que hayan llegado hasta el final de este video. Y pues nos vemos en la siguiente edición. Claro que sí. Me despido, mi nombre es Marijó. Y yo soy Tania. Y nos vemos en un siguiente capítulo. Bye. Desatadas y sin filtros.